Tenemos la percepción de que los tres candidatos frente amplistas van a hacer una contribución fundamental, decisiva, para que el Frente Amplio siga siendo intendencia en el departamento de Paysandú, y es fundamental sostener esta intendencia. Uno de los objetivos del Frente Amplio, sin duda, para el 27 de septiembre, es mantener las 6 intendencias que tiene y dar pelea en algún departamento más. Y bueno, lo importante justamente entonces es el triunfo del Frente, tanto a nivel de la intendencia departamental, como a nivel de tener una gran representación de ediles y edilas en la Junta, y tener también la mayor cantidad de municipios posibles, porque creemos que la herramienta del municipio es la que nos ayuda a fortalecer los lazos con el vecino, la vecina, que el alcalde o alcaldesa se transformen en esas poleas de transmisión de la problemática concreta que tienen los vecinos hacia las intendencias o hacia los estamentos del gobierno nacional que corresponden. ¿La separación de la elección nacional y departamental es algo que llegó definitivamente para quedarse? Sí, y yo creo que está bien. Yo soy partidario de esa separación. Creo que la ciudadanía claramente está eligiendo dos cosas diferentes, y el comportamiento diferente que tiene la ciudadanía en una elección y la otra da la pauta de que eso es así, que la gente se siente de repente identificada con una orientación a nivel de gobierno nacional, y de repente hay gente que tiene variantes con respecto a las representaciones a nivel departamental y municipal. O sea, yo creo que contribuye a la democracia sin duda, y soy partidario de que se mantengan separadas. Creo que fue una de las modificaciones que tuvo la Constitución en el año 96 que han ayudado a profundizar la expresión democrática de la gente. Se está por votar el presupuesto, y bueno, a propósito del presupuesto, de la marcha del gobierno, ¿cómo está bien? Efectivamente, el presupuesto ha entrado recientemente al Parlamento, la formulación que ha hecho el gobierno. Hoy por hoy se está trabajando en la Cámara de Diputados. A mitad de octubre va a pasar perdón, a mitad de octubre va a pasar a la Cámara de Senadores, y supongo que la discusión irá prácticamente hasta fin de año, ¿verdad? Hasta el fin del periodo legislativo. Bueno, el presupuesto confirma un enfoque de gobierno, de recorte, de ajuste, que de alguna manera con la pandemia queda también trasuntado, pero que venía del enfoque original del gobierno, ¿no? Antes de la pandemia, el gobierno ya había definido un decreto de recorte de gasto en todos los organismos. El tema de la pandemia obviamente altera, distorsiona las circunstancias, pero en todo caso la orientación que se ve en las pautas salariales implica rebaja de salario en el sector público y en el sector privado. Todos sabemos que atrás de la rebaja salarial viene la rebaja de jubilaciones y pensiones por la forma en que se ajusta por la Constitución. O sea, vamos a tener un horizonte de 2-3 años con rebajas en la capacidad de compra de uruguayos y uruguayas. Y eso sumado al recorte de presupuesto en la inmensa mayoría de los rubros, y el desmantelamiento de algunas políticas o el cuestionamiento de algunas políticas en los hechos por la falta de recursos, bueno, creemos que eso no es una estrategia que nosotros compartamos, y mucho menos en el marco de la crisis de la pandemia. Durante la crisis de la pandemia el Estado tiene que ayudar más que recortar y retirarse. Es lo que están haciendo todos los países del mundo. Uruguay en los comparativos internacionales en ese sentido, así como sale bien parado en la cuestión sanitaria, no sale nada bien parado en lo que es el esfuerzo que el gobierno hace de ayuda para asistir sobre todo a la gente que más lo necesita. Ese fue el planteo del Frente Amplio el mes de abril, cuando se reunió con el presidente, de al menos garantizarle a las 300.000 familias más vulnerables del país un salario mínimo mensual por algunos meses. O sea, no estamos hablando de ninguna cifra descabellada. El monto es totalmente financiable y no cambiaría sustancialmente la pintura gruesa del panorama fiscal, pero sí cambiaría la situación de miles y miles de familias que hoy realmente la están pasando mal porque han dejado de hacer sus actividades, porque estaban en la informalidad y no acceden al seguro de paro y cosas por el estilo. Por lo tanto, somos contrarios a estas políticas de recorte y de ajuste en el medio de una crisis, en el medio de la pandemia. No se hacen ajustes fiscales
en el medio de las crisis. Y eso es lo que está haciendo el gobierno de Uruguay actualmente. Discrepamos totalmente con ese enfoque. La ministra de Economía, en una comparecencia parlamentaria, había dicho que durante la crisis había que gastar lo que hubiera que gastar y que lo fiscal pasaba a un segundo plano. Ella lo dice, pero no lo hace. Prima la orientación del director de OPP, que es convalidada por el presidente en sus discursos, que es que, bueno, si bien habría que tomar, también lo dijo de manera totalmente transparente en ámbito parlamentario, que habría que tomar más medidas, pero que lo fiscal no lo permite. O sea, claramente hay una prioridad en el ajuste fiscal y no en la ayuda a la gente que hoy más necesita. Y reitero, no es lo que se hace, no es lo recomendable hacer un ajuste fiscal y un retiro del Estado en el medio de una crisis. Cuando hay un incendio, lo primero que hay que hacer es apagar el fuego y después ver cómo quedan las cosas para recomponerlas. Lamentablemente el gobierno no está viendo de esta forma las cosas, a pesar de no solo que lo decimos nosotros, sino que lo dicen los organismos internacionales y lo hacen prácticamente todos los países del mundo. ¿Con qué recursos el Estado podía hacer frente de forma distinta, como lo quiere el Frente Amplio, como lo planteó en ese borrador al presidente? Sí, en primer lugar quiero aclarar eso. Lo primero para aclarar es que acá nadie está planteando tirar manteca al techo. No estamos hablando de cifras siderales ni nada que cambie sustancialmente el panorama. Esa medida, que para nosotros es fundamental, tiene un costo totalmente financiable. Totalmente financiable. Problemas de financiamiento el Uruguay no tiene. El gobierno ha tomado más de $1.000 millones de organismos internacionales con los préstamos de contingencia que ya estaban precontratados del gobierno anterior. Ha salido a los mercados y recogió $1.500 millones en un ratito de los inversores. O sea, solo por esas dos vías el gobierno ha obtenido financiamiento por más de $2.500 millones. La medida que nosotros estamos proponiendo no llega a ser el 10% de ese monto. La fortaleza financiera del Estado uruguayo es clara, el déficit fiscal es alto, sí, pero no es el indicador de fortaleza financiera. El Uruguay tiene una enorme cantidad de reservas internacionales, tiene un sistema financiero funcionando ordenadamente, tiene un nivel de deuda pública muchísimo menor que el que tenía hace 15 años en términos de producto, tiene una reputación y una credibilidad a nivel internacional muy importante. Y es como lo ven, es como se ve el Uruguay de afuera también, ¿no? Porque los reportes de los organismos internacionales hablan de que Uruguay tiene una situación envidiable, usan la palabra envidiable. Las calificadoras de riesgos te consolidan todo el tiempo el grado de inversión y los inversores te prestan la plata que necesites en un rato en condiciones financieras muy favorables. O sea, está claro que el Uruguay nadie haría eso, ni te prestarían esa plata, ni dirían que tenés una situación envidiable si no tuvieras una fortaleza financiera importante en el Estado uruguayo. O sea que capacidad de financiar estas medidas alcanza y sobra, es un tema de prioridades y de enfoque político ideológico. ¿Los resultados de la pandemia tienen que ver con lo que hereda el gobierno, con el sistema integrado de salud, por ejemplo? Bueno, yo creo que si algo sí, así como somos muy críticos del tratamiento de los impactos económicos y sociales de la pandemia por parte del gobierno, que se suma a las políticas de rebaja salarial y de recorte presupuestal, somos los que reconoce que en el terreno sanitario las cosas se han hecho razonablemente bien. El gobierno ha podido tomar medidas en la dirección correcta y los resultados son indiscutiblemente razonables. Ahora, también reivindicamos, porque está la discusión sobre el relato de qué país hereda. El gobierno trata de instalar que se ha heredado un país en ruinas, pero a los inversores internacionales le dice lo contrario. Nosotros reivindicamos cosas hechas, sin dudas. El gobierno, para combatir la pandemia, tomó un conjunto de medidas que se basaron en las capacidades estatales, algunas que vendrían de larga data y otras que fueron fortalecidas o creadas durante los gobiernos del Frente Amplio. Por ejemplo, el teletrabajo, que fue un factor fundamental para combatir, digamos, efectos de la pandemia. El teletrabajo solo puede hacerse porque el Uruguay hoy tiene conectividad de primer mundo. La educación a distancia también, conectividad y plan Ceibal. El Sistema Nacional de Salud es un mundo distinto, el sistema de salud de Uruguay hoy después de la reforma.
No quiero ni pensar lo que hubiera sido el impacto de la pandemia si nos agarraba con el estado de situación del sistema de salud del año 2004, tanto en el sector privado como en el sector público. El tema de las políticas sociales. Uruguay tiene un mapa de información prácticamente hogar por hogar de la situación económica y social, y eso facilita enormemente las políticas focalizadas de ayuda a la gente que lo necesita, que reitero, el gobierno ha sido extremadamente tacaño. Otra cosa, por ejemplo, que el otro día se homenajeaba a los científicos que han colaborado con esto y lo bien que se hace y lo bien que hizo el gobierno en convocarlos. Ahora, los científicos no los trae la cigüeña que viene de París, sino que los científicos se conforman y se nuclean en comunidades científicas. Y vaya si para que hoy haya una buena comunidad científica en Uruguay, los gobiernos de Frente Amplio han hecho cosas. La Universidad de la República se ha desplegado en todo el territorio, tiene hoy el presupuesto más grande de su historia, pero además se instaló el Instituto Pasteur, se creó la Agencia de la Innovación, se creó la Universidad Tecnológica. O sea, todo eso son plataformas, son soporte de las medidas que razonablemente el gobierno ha tomado, que afortunadamente aprovechó entonces esas capacidades fortalecidas o construidas durante los gobiernos anteriores, que nos permiten también tener buenos resultados en el terreno sanitario de la pandemia. Claro. A pesar de todos esos logros, el Frente Amplio perdió la elección pasada. Es que el Frente Amplio, yo soy así... Se va a hacer una autocrítica antes del fin de año, ¿no? Sí, exacto. El Frente Amplio tiene que hacer un proceso de reflexión crítica y autocrítica, ya lo está haciendo de hecho, pero lo formaliza después de la elección departamental y va a ir hasta fin de año con un proceso, reitero, formal de discusión, de reflexión. Para mí la evaluación crítica tiene que centrarse en 15 años de gobierno, en 15 años de fuerza política. Yo soy un convencido de que el Frente Amplio dejó un país con muchos mejores niveles de bienestar, de equidad y de derechos que el que tomó. Por lo tanto, en esa evaluación crítica lo primero que hay que ver es que, bueno, algunas cosas salieron bastante bien. O sea, yo soy de los que reivindica logros, pero también soy de los que ve con realismo, y lo hicimos durante toda la campaña, en la interna y en la nacional, de que hay muchas cosas que no las hicimos de la mejor manera, no dimos pie con bola en algunas cosas, no encontramos las políticas correctas, no las implementamos bien. No siempre comunicamos bien, a veces cosas que habíamos hecho más o menos razonables. O sea, hay sin duda un montón de aspectos en la gestión de gobierno que merecen una visión autocrítica, demoras en la toma de decisiones. Lo mismo en la fuerza política, ¿no? Una cierta burocratización, sin duda, de la fuerza política que hizo que los lazos con la sociedad no se fueran adaptando a las nuevas realidades que tiene la sociedad uruguaya. Demoras en algunas resoluciones que eran muy simbólicas para nosotros, por ejemplo con los temas de la ética. O sea, yo creo que sí hay un proceso de reflexión que ayuda a explicar por qué perdimos el gobierno. Se perdió por muy poco, pero se perdió. Pero sobre todo, más que para hallar culpables o chivos expiatorios, lo que nos importa es tomar las lecciones, porque necesitamos hacer el mejor Frente Amplio posible. El 5 de febrero, cuando se festejen los 50 años del Frente Amplio, tenemos que tener una explosión de Frente Amplismo sobre la base de las lecciones aprendidas y de la recomposición política y orgánica que nos permita mirar para adelante con un mejor Frente Amplio, que es lo que el país necesita. Yo pongo el foco de la autocrítica en la gestión de gobierno y en la fuerza política, y no tanto en las lógicas de la campaña electoral, porque en la campaña todos tenemos aciertos y cometemos errores. Y yo creo que es muy difícil identificar un hecho que diga, bueno, por culpa de esto se perdió el gobierno. Yo creo, porque además, si alguien comete un error en una circunstancia, también esa misma persona seguramente tuvo aciertos en otra. Entonces, cada uno creo que es razonable que tenga su perspectiva de cómo fue la campaña, que realmente sí, no fue la mejor posible, pero yo creo que no es de ahí desde donde vamos a sacar las lecciones principales para la reformulación política y orgánica que tiene que hacer el Frente Amplio. En la campaña apareció un partido nuevo, como Cabildo Abierto, tuvo muy buena votación, ahora está en el centro de la tormenta. Y fue determinante en el resultado, ¿no? Sí. ¿Esos votos eran del Frente Amplio en parte? No todos, pero algunos sí. En Montevideo
es decir, en el cordón, en la periferia de Montevideo, porque está bien, el Frente Amplio perdió un montón de votos, una buena parte en el interior, pero también perdió en Montevideo. Y a fin de cuentas, si 20.000 votos no se hubieran dado vuelta, el Frente hubiera ganado. O sea que estamos hablando, y yo creo que ahí Cabildo incidió en esa magnitud. ¿Cómo estás viendo la situación de Manini ahora, que dijo que... Y bueno, el tema del desafuero de Manini es muy preocupante, ¿no? Muy preocupante porque, por lo que significa institucionalmente. Los fueros están para proteger al Poder Legislativo, a las cámaras, no a un legislador. Es uno de los mecanismos que permite que haya equilibrios y respeto en la separación de poderes del Estado. Es evitar que desde el Poder Judicial, por ejemplo, se hostiguen legisladores sin razón, por razones políticas, digamos. Por lo tanto, el fuero está para que el Parlamento, o cada Cámara, evalúe si la causa que está abierta en la justicia tiene un mérito como para estar abierta. Y nada más. Eso es todo lo que tenemos que evaluar. Y de todo el material que envió la Fiscalía sobran motivos para dejar en claro que la causa está abierta con razón. No quiere decir que nosotros tengamos que, justamente nosotros legisladores no tenemos que investigar ni definir culpabilidades o inocencias de nadie. Eso le corresponde al Poder Judicial. Lo que nosotros tenemos que decir sí es, esta causa puede tener sentido, así que habilítase al legislador a ir a la justicia, a comparecer, a dar su propia versión. El propio Manini decía que iba a votar su desafuero porque él quería ir a la justicia. Él dijo que no se iba a amparar en ningún fuero. Ahora cambiaron las circunstancias. Bueno, las circunstancias no cambiaron, ¿no? Agregó algunos argumentos bastante falaces para dar una voltereta política de dimensiones importantes que tiene una afectación institucional fuerte. Que los partidos de la coalición, con la honrosa excepción de Ciudadanos en el Partido Colorado, no voten el desafuero, es una definición política muy preocupante, porque desconoce el rol de los fueros, desconoce lo que hay que definir justamente en esta instancia para el desafuero, y prioriza una necesidad política circunstancial de la coalición, de mantenerse cohesionada, porque hay que votar el presupuesto, porque hay que votar otras cosas. Entonces se desvirtúa, ahí sí, el tema de los fueros, y pasa lo que decía el presidente de la República que no debía pasar, porque él cuando era legislador planteó incluso reinterpretar los fueros para que no se vea de que los legisladores tienen coronita con respecto a un ciudadano común y corriente. Si el fuero se trata como debe tratarse en los términos que yo lo decía, es parte de un mecanismo de fortalecimiento institucional. Pero si se trata en función de una evaluación política menor y se le mantienen los fueros a alguien que tiene que ir a la justicia, ahí sí es ponerle coronita a un legislador cuando no corresponde. Y eso es lo que está pasando, o estaría pasando en el caso de Manini. Incluso lo de la prioridad en la evaluación política y no institucional que hacen los partidos de gobierno, queda reafirmada cuando hoy todos los partidos tienen definido qué es lo que van a votar y aún así los partidos de gobierno postergaron la votación para después de la elección departamental. O sea, otra cuestión de cálculo político menor que demuestra que no se está tratando este tema con la lógica institucional que debe tratarse, sino como una cuestión de evaluación política menor. Lo mismo, obviamente, el caso de Cabildo, digo, el caso de Manini, ¿no? Manini ahora dice que hay argumentos nuevos, situaciones nuevas, no hay nada nuevo. Toma como elemento que él dice que definió su voltereta la posibilidad de que no se le vote el retorno si la justicia no encuentra mérito para seguir la causa. Y eso es falso, porque si la justicia archiva la causa, o si lo formalizan y él cumple el castigo, inmediatamente después vuelve automáticamente a su banca, y nadie va a cuestionar eso. Primero porque entendemos que no hay que hacer una votación. Ya pasó hace poco tiempo con el caso de otros legisladores, de Bianchi, de Esquerra, que volvieron automáticamente a sus bancas. Pero además, que esté fuera de consideración de que desde el Frente Amplio alguien pueda usar esa situación para que no se respete la voluntad popular. Si la gente votó a un legislador, ese legislador tiene que seguir funcionando como tal. Eso es una excusa que Manini toma en base, bueno, sí, a declaraciones muy infelices de nuestro compañero Mujica, que es una excusa.
Y es más, él dice que él le crea a Mujica y no nos crea a todos